En esta oportunidad hablaremos un poco acerca de el sistema nervioso desde el punto de vista histológico y organización funcional. Abordaremos también un poquito de su origen embrionario y de las células constituyentes y sus funciones principales dentro del sistema. Tenemos que comprender que el sistema nervioso es el que va a estar regulando todas las actividades corporales, dándole respuesta a aquellos estímulos provenientes del medio externo a través de los impulsos nerviosos. Este sistema tiene a su cargo además la percepción de las sensaciones o de los sentidos, por decirlo así, gracias a la activación de los receptores que se pueden encontrar a nivel de la piel, como lo vimos en las clases anteriores. También es el encargado de la conducta, de la memoria y los recuerdos, y también es el que puede generar o evocar los movimientos voluntarios y también el automatismo involuntario de las vísceras que necesitan un movimiento constante y que no precisamente requieren de un control consciente para que realicen dichas funciones. Cabe destacar además que para el estudio de este sistema existe una rama de la medicina que se llama neurología, que es el que va a estudiar el funcionamiento normal y los trastornos de este sistema. Y el especialista encargado para el diagnóstico y tratamiento de dichos trastornos es conocido como neurólogo. Para el estudio y comprensión del sistema nervioso estaremos mencionando de que estructuralmente está conformado por dos componentes esenciales, como lo es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Recordémonos que en el sistema nervioso central estaremos hablando o haciendo mención de órganos específicos como lo es el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, en cambio, estará constituido por todas aquellas raíces nerviosas dorsales de lo que es la médula espinal, es decir, los nervios espinales, los ganglios, y esos serían los elementos constituyentes del sistema nervioso periférico. Recordemos que estos elementos del sistema nervioso van a constituir una red intrincada de millones de neuronas que van a organizarse y van a generar conexiones entre ambos sistemas para realizar o ejecutar las diferentes funciones complejas que tiene este sistema en conjunto. Podemos mencionar que pesa alrededor de 2 kilos y representa el 3% del peso corporal total. El sistema nervioso es uno de los más pequeños pero más complejos de los 11 sistemas y aparatos del cuerpo humano. Como ya hemos mencionado, el sistema nervioso lleva a cabo un complejo conjunto de tareas que permiten eh, realizar tareas como por ejemplo la percepción de los olores, hablar, la evocación de memoria, es decir, recordar hechos pasados, aprender, también proporciona señales que controlan los movimientos del cuerpo y regulan los funcionamientos de los órganos internos. Eh, También pueden estas actividades en general agruparse en tres funciones básicas. Estamos hablando funciones del sistema nervioso en general, ¿verdad? Estas funciones básicas son una sensitiva, una integradora y una motora. La sensitiva, también llamada aferente, la integradora, llamada también de proceso, y la motora, llamada eferente. Recordémonos de, para poder hacer una memorización más fácil, aferencia podemos relacionarlas con afecto. Un afecto es una sensación, una emoción. Y eferente es un efecto. Entonces lo podemos relacionar. Efecto es algo en movimiento, un motor. Entonces, sí serían las tres funciones básicas de este. La función sensitiva o aferente es llevada a cabo gracias a la función de los receptores sensitivos que van a permitir la captación de los estímulos
internos y esto puede ocasionar, por ejemplo, el aumento de la presión arterial y también puede recibir estímulos externos como el que se produce una gota de lluvia cuando cae sobre un brazo, por ejemplo, perdón, y cuando nos cae una gotita de agua o cualquier otro objeto que podemos detectarlo de manera rápida, esta información es transportada luego de ser captada por su receptor en la piel, trasladada hacia el encéfalo o cerebro y médula espinal a través de los nervios craneales y espinales. La función integradora o de proceso, el sistema nervioso es capaz de generar de generar el análisis, por decirlo así, de la información percibida y tomar decisiones para efectuar una respuesta adecuada a una actividad conocida como integración. La función, la función motora, en cambio, permite que esta información ya integrada al sistema pueda generar una respuesta activando estructuras musculares o glándulas para poder ejecutar una respuesta a través de los nervios craneales y espinales. La estimulación de las estructuras efectoras va a producir la contractilidad o la contracción del músculo o va a permitir la estimulación glandular para que ésta ejecute la secreción de sus productos como respuesta a un determinado estímulo que así lo requiera en nuestro sistema. Para su comprensión más sencilla, el sistema nervioso periférico se va a clasificar en dos componentes. Uno de percepción de la información, a lo que es el componente sensorial o aferente, y un componente que va a dar respuesta a este componente, se le llama motor o eferente. El sistema eferente o motor va a permitir una respuesta de manera muscular o esquelética a lo que se le va a denominar sistema somático, porque es una respuesta que va a ser llevada a cabo y manifestada a través de las estructuras corporales. Y un sistema autónomo. Autónomo es automatizado, cuyos órganos van a estar básicamente ejecutando sus acciones en el interior de nuestro cuerpo, es decir, los órganos internos de la cavidad torácica o la cavidad abdominal, por ejemplo, o el sistema glandular. Y este sistema automatizado va a ejercer sus acciones debido a la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores, dependiendo de su acción, como hemos venido mencionando en las clases anteriores, va a generarnos otra subdivisión. Si es la noradrenalina el neurotransmisor del sistema, vamos a decir de que su acción o de sus funciones van a ejecutarse a través del sistema nervioso simpático. Y, caso contrario, si el neurotransmisor que se utiliza para ejecutar el movimiento o la acción es llevada a cabo por el neurotransmisor llamada la acetilcolina, estaremos hablando del sistema nervioso parasimpático. Recordemos un poquito acerca del origen embriológico del sistema nervioso. En la clase del desarrollo embrionario pudimos estudiar que el sistema nervioso se deriva prácticamente de la capa ectodérmica, es decir, de la capa más superficial, en la formación del disco germinativo trilaminar, allá por la tercera semana del desarrollo. Vemos cómo este ectodermo se va engrosando y va a generar una estructura llamada placa neural. Y con los movimientos de plegamientos laterales y cefalocaudal, esta estructura se torna cilíndrica y forma un tubo, el conocido como tubo neural. Entonces, de la delaminación de las crestas de este tubo neural, se van a ir originando o desprendiendo células glioblásticas que van a originar a las estructuras y a las células que constituyen el sistema nervioso.
Es así como esta delaminación de células de la cresta neural va a ir a constituir células que van a formar las capas de cobertura del sistema nervioso central, como son las meninges. Entonces, estas células van a recibir el nombre de células leptomeningeas. Vamos a también observar que de estas células van a delaminarse en las células constituyentes del sistema nervioso, como son las neuronas y las células gliales, ¿verdad? Estas células gliales también van a participar en la formación de los ganglios craneales y posteriormente los pares craneales. Van a migrar a las estructuras periféricas y van a darle origen a las encargadas del sistema nervioso periférico, como son las células capsulares y las células de Schwann, que ya vamos a estudiar a detalle más adelante. También van a incluirse dentro de lo que son las glándulas suprarrenales y van a formar las células cromafines de la médula de la glándula suprarrenal. Estarán también diferenciándose en aquellas células que van a estar proveyendo la motilidad gastrointestinal visceral a través de las neuronas de los ganglios paraviscerales y las que van a salir de las raíces espinales de la médula, como van a ser las neuronas y las glías de los ganglios espinales. A nivel de la piel, pues darán origen a los melanoblastos, que van a darle la diferenciación en lo que son los melanocitos, que ya estudiamos en tejido de la piel. Para fines prácticos, diremos entonces que el sistema nervioso estará conformado por dos células o dos tipos celulares. Las neuronas, como la unidad funcional y estructural de este sistema, y las células neurogliales o gliocitos. Estas células se combinan de distintas maneras en las regiones del sistema nervioso para formar redes de procesamiento complejos dentro de lo que es el cerebro y la médula espinal, y las neuronas también conectan todas las regiones del cuerpo con estas estructuras. Estas células son altamente especializadas, capaces de generar o de tener un alcance de distancias considerables y realizan conexiones extremadamente intrincadas con otras células, es decir, que a través de sus uniones o de sus sinapsis permiten la comunicación entre ellas. La mayoría de sus funciones van a ser llevadas a cabo dentro del mismo sistema, y otras pues como la percepción de las sensaciones, que van a ser llevadas a su centro de procesamiento. También recordemos que en el sistema nervioso central se produce lo que es el pensamiento, el recuerdo y el control cortical de la actividad muscular o la actividad motora. También la regulación glandular. La especialización de estas células da como resultado que pierdan su capacidad de realizar divisiones mitóticas, es decir, neurona muerta ya no se vuelve a recuperar. En cambio, las células neurogliales pueden recuperarse hasta cierto punto, pero a nivel axonal, es decir, los nervios periféricos, pues después de una lesión o una neurólisis que puedan presentarse por alguna patología, tienen cierto grado de recuperación, no así las neuronas constituyentes del cerebro o de la médula espinal que han muerto por el consumo de alcohol o estupefacientes como la cocaína, heroína o algún otro droga que se utiliza con fines psicóticos. La neuroglia tiene como función también la nutrición y protección de las neuronas. Mantiene el líquido intersticial homeostático, es decir, mantiene un equilibrio adecuado para que estos procesos de nutrición se lleven a cabo adecuadamente. Las neuronas, al contrario de las células neurogliales, se van a diferenciar, ya que estas, como dije al principio, carecen de división, pero las células neurogliales o los gliocitos sí pueden seguir dividiéndose durante toda su vida.
Las neuronas y la neuroglia difieren estructuralmente también según su localización dentro del sistema, ya sea central o periférico. Estas estructuras o estas diferencias estructurales hacen que realicen funciones diferentes dentro de estos dos sistemas que constituyen. Acá podemos observar las diferentes partes de la neurona como unidad funcional y estructural del sistema, en el cual tenemos un cuerpo neuronal llamado soma. Dentro de este tenemos un núcleo, su nucleolo, y dentro del citoplasma del cuerpo neuronal vamos a encontrar unas estructuras encargadas de la producción de ribosomas, como son los cuerpos de Nils, que son el que le da un aspecto tigreado al cuerpo neuronal. Vemos proyecciones saliendo de lo que es el cuerpo neuronal, que a ese le conocen con el nombre de dendritas. Vemos un cono de conexión o cono axónico, del cual se emite el axón, en el que podemos ir observando diferentes estructuras, como son estos espacios o segmentos que se le conocen como nodos de Ramvier, que son necesarios para la teoría saltatoria del impulso nervioso. Como las células musculares, las neuronas tienen la propiedad de excitabilidad eléctrica, es decir, van a tener la capacidad para responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. El estímulo sería cualquier cambio en el medio que sea suficiente para generar o iniciar un potencial de acción. Un potencial de acción, en este caso, sería un impulso nervioso que genera una señal eléctrica que se propaga, es decir, que viaja a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de la neurona. Se inicia y se desplaza por el movimiento de iones. Recordémonos que los elementos iónicos encargados de este impulso siempre van a ser los que vamos a encontrar en los líquidos tanto intra como extracelular, como lo es el ion sodio y el potasio, entre el líquido intersticial y el interior de la neurona a través de los canales iónicos específicos de cada uno de ellos. Una vez que ha comenzado un impulso nervioso, se desplaza rápidamente y con una amplitud constante. La velocidad de la conducción del impulso nervioso estará obedeciendo básicamente a varias condiciones. Primero, del grosor de la fibra nerviosa. Entre más gruesa es una fibra nerviosa, más rápida va a ser el viaje de este impulso a través de su axón. Segundo, de la capa de mielina que pueda estar recubierta, es decir, los axones mielinizados tendrán la capacidad de transportar el impulso nervioso a una velocidad mayor que los axones que carecen de esta capa de vaina de mielina. Entonces vamos a tener axones mielínicos y axones amielínicos cuando está carente de la vaina de mielina, que va a producir o que va a permitir la propagación más rápida del impulso nervioso a través de su membrana. Por lo tanto, podemos mencionar que casi todas las neuronas constarán de tres partes: el cuerpo celular, dendritas y un axón. Para fines prácticos vamos a manejar este concepto. Las partes de la neurona van a ser tres: cuerpo neuronal, dendritas y axón. El cuerpo, como había mencionado anteriormente, conocido también como soma o pericardio, contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, en el que se hallan gránulos de organelos celulares como los lisosomas, los mitocondrias y el complejo de Golgi, al igual que las otras células corporales. Los cuerpos celulares de las neuronas también contienen ribosomas libres y condensaciones del retículo endoplásmico rugoso llamado cuerpos de Nils, como ya les había dicho. Los cuerpos de Nils van a servir para reemplazar diferentes componentes celulares utilizados en el crecimiento de la neurona y en la regeneración de los axones dañados del sistema nervioso periférico. En el citoesqueleto se encuentran las neurofibrillas compuestas por haces de filamentos intermedios que le dan la forma y el soporte de la célula. Y los microtúbulos van a participar en los movimientos de los materiales entre el cuerpo celular y el axón.
La fibra nerviosa, en términos generales se le designa a la proyección que emerge del cuerpo neuronal. Estas en su mayoría tienen dos prolongaciones, las dendritas, que son múltiples, y el axón, que es único. Las dendritas conforman la porción de recepción o de entrada a una neurona. Las membranas plasmáticas de las dendritas contienen numerosos sitios de recepción para la fijación de los mensajeros químicos provenientes de las otras células. Las dendritas habitualmente tienen la característica de ser cortas, son agudas, es decir, puntiagudas, y presentan múltiples ramificaciones. En muchas neuronas, las dendritas adoptan una disposición arborescente de ramificación que se extiende desde el cuerpo celular. Arborescente quiere decir en forma de árbol, bien ramificada. El axón de una neurona propaga los impulsos nerviosos, hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. El axón es una proyección cilíndrica larga y fina que generalmente se une con el cuerpo celular en una elevación cónica denominada cono axónico. El sector del axón más cercano al cono se denomina zona de gatillo, que es donde estos impulsos se dirigen a lo largo del axón hacia su destino final. El citoplasma del axón se denomina axoplasma y está rodeado por una membrana plasmática conocida como axolema. A lo largo del axón puede haber ramificaciones denominadas colaterales axónicas o también gémulas o espinas sinápticas, que forman un ángulo recto con el axón del que originalmente salieron. El axón y sus colaterales terminan en muchas prolongaciones delgadas denominadas axón terminal o telodendrón. Las neuronas estructuralmente se pueden clasificar en tres tipos: la neurona multipolar, la bipolar y la unipolar. Las neuronas multipolares tienen generalmente varias dendritas y un axón. La mayoría de las neuronas de este tipo de neuronas están situadas en el cerebro y la médula espinal como neuronas motoras. Las neuronas bipolares tienen una dendrita principal y un axón. Se encuentran principalmente en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del cerebro. Las neuronas unipolares tienen dendritas y un axón que se fusionan para formar una prolongación continua que emerge del cuerpo polar. Estas neuronas se denominan más adecuadamente como neuronas pseudo-unipolares, porque comienzan en el embrión como neuronas bipolares. Durante su desarrollo, las dendritas y el axón se fusionan y forman una prolongación única. Las dendritas, en su mayoría unipolares, funcionan como receptores sensoriales para la detección de estímulos sensitivos como el tacto, la presión, dolor o estímulos térmicos. La zona de gatillo de estos impulsos nerviosos en una célula unipolar se halla en la unión entre la dendrita y el axón. Los impulsos se dirigen luego hacia los bulbos terminales sinápticos. Los cuerpos de la mayoría de las neuronas unipolares están localizados en los ganglios de los nervios craneales y espinales. En esta lámina podemos ver algunos ejemplos de receptores sensoriales que son dendritas o son neuronas, mejor dicho, con dendritas unipolares. Las interrupciones indican que los axones son más largos que lo que se muestra. Por ejemplo, en la primera que vemos en la superior izquierda, vemos un corpúsculo de Meissner que es un receptor táctil. Consiste en una masa de dendritas encerradas en una cápsula de tejido conectivo. Entonces, este receptor sería un ejemplo de un receptor encapsulado. En la lámina inferior, siempre del lado izquierdo, vamos a ver un disco de Merkel.
que es un receptor táctil compuesto de terminaciones nerviosas libres, no dendritas desnudas, que hacen contacto con el estrato basal de la piel. El corpúsculo de Merkel va a permitir también el tacto discriminativo y la vibración. El corpúsculo de Pacini es un receptor de la presión compuesta por una cápsula con múltiples capas de tejido conectivo, encerrando la dendrita. En la parte inferior derecha vemos también un nociceptor, que es un receptor para el dolor, como ya lo habíamos mencionado en una clase anteriormente, que consiste en terminaciones nerviosas libres, es decir, dendritas desnudas. Terminaciones nerviosas libres significa que no tiene una envoltura de cápsula de tejido conectivo, entonces se cataloga como un receptor acapsulado, es decir, que carece de cápsula. Los termorreceptores que van a detectar los cambios de temperatura, los receptores del prurito y los receptores del cosquilleo se asemejan a los nociceptores en que son neuronas unipolares con terminaciones nerviosas libres que sirven prácticamente para la percepción de sensaciones. Las células neurogliales del sistema nervioso central van a ser astrocitos, oligodendrocitos, microglias o células neurogliales, células ependimarias o ependimocitos. Los astrocitos van a tener una forma estrellada, por eso sus descubridores le pusieron así, y van a presentar prolongaciones celulares que son más largas y numerosas que la neuroglia. Existen dos tipos de astrocitos. Astrocitos protoplasmáticos que tienen gran cantidad de prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la sustancia gris, que es la parte de la corteza cerebral, por ejemplo. Y los astrocitos fibrosos que tienen gran cantidad de largas prolongaciones no ramificadas y se encuentran principalmente en la sustancia blanca, que es básicamente el interior del cerebro, la sustancia gris y la sustancia blanca organizada de esta manera a nivel cerebral. A nivel de médula espinal, estas sustancias se encuentran organizadas de manera diferente. La sustancia gris se encuentra en el centro y la sustancia blanca se encuentra externamente en la periferia o en la parte superficial. Estas prolongaciones que se encuentran en los astrocitos fibrosos hacen contacto con capilares sanguíneos y son los que le van a dar el tono vascular y van a permitir que la musculatura lisa vascular se contraiga y regule lo que son los diferentes momentos de la presión arterial, por ejemplo. También estas neuronas van a estar en contacto con la pía madre, que es una delgada capa de membrana que se encuentra cubriendo el sistema nervioso central. Las funciones de los astrocitos van a ser que gracias a los microfilamentos que éstas contienen, permiten una resistencia considerable y van a ser el soporte de las neuronas. Las proyecciones de estos astrocitos envuelven los capilares sanguíneos y aíslan las neuronas del sistema nervioso central de las diferentes sustancias potencialmente nocivas de la sangre, mediante la secreción de compuestos químicos que mantienen esta característica exclusiva de permeabilidad que tienen las células endoteliales de los capilares. En efecto, las células endoteliales forman la barrera hematoencefálica que restringe el paso de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial del sistema nervioso central. Los detalles de esta barrera hematoencefálica la veremos más adelante, ahí detenidamente. En el embrión, los astrocitos secretan una sustancia que aparentemente regula el crecimiento, migración e interconexión entre las neuronas cerebrales. También los astrocitos contribuyen a mantener condiciones químicas propicias para la generación del impulso nervioso. Van a regular la concentración de iones importantes como el potasio
captan los neurotransmisores excedentes y sirven como conducto para el paso de nutrientes y otras sustancias entre los capilares sanguíneos y las neuronas. Los astrocitos también desempeñan una función en el aprendizaje y la memoria, por medio de la influencia que ejercen en la formación de la sinapsis. Los oligodendrocitos son células que se asemejan a los astrocitos, pero son más pequeñas y de menor cantidad, presentan menos prolongaciones y son los responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina, es decir, son los encargados de la mielinización axonal del sistema nervioso central, que es importante para la conducción y la migración del impulso nervioso. Las microglias son células de la neuroglia que prácticamente ejercen una función de protección, ya que son células fagocitarias, como que si fueran macrófagos del tejido, que van a tragar o engullir literalmente células extrañas del sistema y así evitar que ingrese alguna célula que no forma parte normal del tejido nervioso y ocasione alguna patología. Entonces, estas células eliminan los detritos celulares, es decir, los desechos que se forman durante el desarrollo normal y fagocitan microorganismos que pueden dañar el tejido. Los ependimocitos o células ependimarias tienen forma cuboide o cilíndrica de epitelio y van a tener microvellosidades y cilios. Van a tapizar prácticamente los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal para realizar movimientos que permitan la circulación del líquido cefalorraquídeo que protege y nutre al cerebro y la médula espinal. En cuanto a su función, las células ependimarias producen, posiblemente minoritariamente, y contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esas serían las funciones principales de las células neurogliales del sistema nervioso central. Las células neurogliales del sistema nervioso periférico serán dos: las células de Schwann y las células satélite, también conocidas como anficitos o células capsulares. Las células de Schwann van a encontrarse, así como los oligodendrocitos del sistema nervioso central, formando la vaina de mielina, es decir, los encargados del proceso de mielinización axonal del sistema nervioso periférico estará llevándose a cabo gracias a las células de Schwann. Sin embargo, aquí cada célula de Schwann genera una vaina de mielina en el axón, en un segmento. En cambio, el oligodendrocito puede generar vaina de mielina a varios axones. Como podemos observar en esta lámina, vemos que la continuidad o discontinuidad de la célula de Schwann en el axón va a generar un espacio entre célula de Schwann y célula de Schwann. Este segmento sería prácticamente entre un segmento mielínico con un segmento amielínico en el cual carece de célula de Schwann y así sucesivamente. Estos segmentos en los cuales queda el espacio va a generar el conocido nodo de Ranvier, como lo había explicado anteriormente. El espacio que existe entre nodo de Ranvier y nodo de Ranvier, a esto se le conoce con el nombre de espacio internodal, que es el que permite el proceso saltatorio del impulso nervioso. Las células satélites son células aplanadas que rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Además de dar soporte estructural, las células satélites también regulan el intercambio de iones y de sustancias entre los cuerpos de las neuronas y el líquido intersticial.